vamos a seguir con el proyecto de la calculadora. Acabo de actualizar Android Studio a la versión 3.0, por lo cual es posible que podáis ver algunas diferencias en la interfaz de usuario. En cuanto a las funcionalidades, pues las diferencias que hay entre esta versión y las anteriores, pues las iré comentando a medida que las vayamos utilizando. Antes de continuar, vamos a realizar un par de refactorizaciones, tanto de la clase CalculatorTest como de la clase Calculator. Los dos tests que llevamos realizados hasta el momento crean un objeto de tipo Calculator en la fase Arrange. Ese objeto puede extraerse a una propiedad de la clase CalculatorTest. La privada. Y podemos utilizar la notación de JUnitBefore para inicializar el objeto. Todos los métodos etiquetados con before se ejecutarán antes de la ejecución de cada uno de los tests, de tal manera que aquí ya podemos eliminar la inicialización de la calculadora y aquí también. Bueno, es una opción que proporciona JUnit para inicializar buena parte de los objetos que corresponderían con la fase Arrange o Given. Algunos autores consideran que esta práctica no es del todo buena, ya que disminuye la legibilidad de los tests. En cuanto a la clase Calculator, podemos extraer el if para hacer un poco más legible el método. Podemos, por ejemplo, hacer un refactor extract method. Vamos a llamarlo que lance una excepción si los operandos son inválidos. De momento podemos dejarlo así. Y bueno, podríamos dejarlo así, pero vamos a hacer un cambio más. Vamos a hacer un cambio más preveyendo, bueno, vamos a poner mejor de esta manera y podemos crear aquí un for. Podemos decir que si el operando es igual al valor máximo de tipo doble, o si el operando es infinito, o si el operando es un not a number, pues en estos casos que lance la excepción de tipo arithmetic exception. Esto ya lo podemos eliminar. Hemos hecho el método privado. Vamos a ejecutar los tests para ver que no hemos cambiado nada. Bien, vemos que todos ellos pasan. Bueno, es una refactorización que permite hacer un poco más legible el método addition. Lanza, si uno de los operandos es inválido, si alguno de los operandos es inválido, pues lanzará una excepción de tipo arithmetic.
y en el caso contrario, pues devolverá la suma de los operandos. Vamos a continuar desarrollando el resto de operaciones. Vamos a utilizar una nueva característica de JUnit params, que es el sigma $, que sustituye a la expresión newObjectArray. En este caso vemos que el test nos lanza una excepción. El problema está en el tipo de variable utilizada. Las variables de tipo doble y float pues tienen un comportamiento un tanto inusual que tiene sus implicaciones a la hora de realizar los tests. Este tipo de variables tienen que ser consideradas como aproximaciones, es decir, no son valores exactos. En ese sentido, todos los métodos de tipo assert de las librerías de JUnit pues aceptan un tercer argumento de tipo delta, que permite especificar pues, una desviación que la librería tiene en cuenta a la hora de evaluar si el test pasa o no.
En lugar de utilizar los assert equals de los tres anteriores, vamos a utilizar la clase assert_that, que permite construir expresiones mucho más legibles. Tengo aquí preparadas un par de láminas en las que se puede ver la firma de assert_that. Assert_that es un método de la clase assert de JUnit que recibe como primer parámetro el valor que vamos a comprobar y como segundo parámetro un objeto de la clase matcher, que permite construir expresiones, como decía, mucho más legibles. En la parte inferior tenéis varios ejemplos en los que, por ejemplo, se dice comprueba que x es igual a 3. Comprobar que x no es igual a 4. O, bueno, si se utiliza con strings, pues sería, por ejemplo, comprobar que response string, que sería una cadena de texto, pues contiene o la cadena color o la cadena color. Y por último, con listas, pues podría el ejemplo, pues comprueba que mi lista tiene el ítem 3. JUnit ya proporciona 3 librerías diferentes con un amplio conjunto de matchers de estos objetos que podemos utilizar para hacer diferentes comprobaciones. En esta página web pues podéis ver una descripción tanto de assert_that como de algunos de los matchers más utilizados con este método. De todos modos, nosotros vamos a utilizar otra librería diferente, que es la librería Truth, que está desarrollada por Google a partir de una librería anterior que se llamaba Fest, que fue pues muy conocida hace unos años, y que permite construir pues, expresiones más legibles que las que se pueden realizar con las librerías anteriores, con las de Humphreys o con Matches, aunque estas son también muy buenas. Como digo, nosotros vamos a utilizar esta otra. Aquí veríais algunos ejemplos, por ejemplo con un string, que pues comprueba que el string comienza con AWE, o comprueba, sería el assert_that, pero con un mensaje, en el caso de que lance un error. Sin me, pues sería AWE show, ¿no? Pues comprueba que el string contiene me, ¿no? O en este caso, con una colección de iterables, pues comprueba que Google Colors contiene exactamente los colores azul, rojo, amarillo, azul, verde, rojo, en ese orden. Como digo, bueno, pues contiene un amplio conjunto de funciones, esta librería, la librería Truth, y es la que vamos a utilizar en el proyecto. Volvemos, por lo tanto, al proyecto. Y lo primero que tendríamos que hacer sería importar la librería. Sincronizamos el proyecto. Y ahora sí podemos utilizar ya las clases de la librería Truth en nuestro proyecto. Vamos a ver cómo realizaríamos el assert_that de la multiplicación utilizando tanto las librerías de JUnit como las de Truth. En primer lugar vamos a ver las de JUnit, que como decíamos pertenecen a la clase assert. Y a modo de matcher vamos a utilizar, por ejemplo, CoreMatcher, que ya viene incluida en JUnit, incorporada. En este caso, en vez de hacer un static import, vamos a declararla de forma completa. Entonces aquí en primer lugar tendríamos que incluir el result y como segundo argumento deberíamos de incluir un objeto, un matcher. En este caso vamos a incluir uno de tipo de la clase CoreMatcher. CoreMatchers is expected value. Bueno, pues de esta manera
y haríamos el assert utilizando las clases que ya proporciona JUnit. Si lo quisiésemos hacer con la librería truth, pues diríamos, necesitamos utilizar el assert dat de la librería truth, le pasamos al result y luego le podemos decir que is equal to expected value. Bueno, como veis son dos maneras diferentes. Desde mi punto de vista es mucho más expresivo la librería truth que los matches que proporciona, por ejemplo, CallMatchers, aunque bueno, cualquiera de ellos se puede utilizar perfectamente. Podemos ejecutar en este punto la clase CalculatorTest. Bueno, vemos que nos arroja los errores de los dos assert. Y en este punto, bueno, pues tendríamos que corregir nuestra clase calculator. Voy a eliminar ya el assert de JUnit porque nos vamos a quedar con los de la librería truth. Y ya podemos hacer incluso un static import tanto de assert dat, bueno, de assert dat en este caso. Vamos a calculator y lo que tendríamos que hacer sería corregir el test para que pase. Vemos que pasa y bueno, seguimos añadiendo ejemplos. Vemos que el mensaje que lanza la librería truth es mucho más expresivo que el que obteníamos con los assert equals de la librería JUnit y sin necesidad de pasarle ningún string. Ya nos lo genera de forma automática. Vemos que el método nos lanza de nuevo una excepción similar a la que veíamos antes, provocada por utilizar una variable de tipo doble. Se trataría, por lo tanto, de un problema de nuevo de precisión. Para solucionar este tipo de problemas, la librería truth proporciona una serie de métodos como isWithin, al que le podemos pasar un nivel de tolerancia que el método assertDat tendrá en cuenta a la hora de evaluar si el test pasa o no. Vale, lo que le estamos diciendo en este caso es que compruebe que el resultado está en un margen de 1 elevado a menos 10 dentro del valor esperado. Comprobamos y ahora vemos que sí que pasa.
En el caso de la multiplicación y de la división vamos a contemplar un nuevo escenario, que es cuando el resultado de la operación pues, arroja un valor que esté más allá del rango de valores aceptados por la variable de tipo doble, o cuando nos arroje pues, uno de estos, una de estas constantes especiales de la clase doble. Por ejemplo, si multiplicamos un valor elevado a 1000, pensar que el valor máximo que acepta una variable de tipo doble es 2 elevado a 1023, pues cuando multiplicamos este valor por otro, un valor también grande, aun estando los dos dentro del rango de valores de tipo doble, pues su resultado estará más allá. En este caso queremos que el método nos lance una excepción. Bueno, creo que este vídeo podemos dejarlo aquí. En el siguiente vídeo continuaremos con la división y el resto de operaciones. Un saludo.